Hola a todos, bienvenidos al curso de S10 Costos y Presupuestos. Vamos a ingresar netamente al manejo del S10 Presupuestos 2005, ¿no? Entonces, en esta parte nosotros vamos a armar nuestro presupuesto en el programa S10. Entonces, nosotros debemos en esta parte complementar ya nuestros conocimientos sobre metrados, ¿no? Ya sobre la norma técnica, las partidas, los títulos que tenemos, ¿no? Entonces, esa parte nosotros tenemos que tenerla bien en claro, ¿no? Nosotros habíamos desarrollado nuestras prácticas con respecto a nuestros análisis de precios unitarios, ¿no? En el Excel. Habíamos hecho nuestros ejercicios correspondientes, eso nos va a servir muchísimo porque acá va a ser todo más simple, ¿no? Tenemos que comprender sobre las cantidades de los recursos, ¿no? Sobre rendimientos, cuadrillas, los aportes unitarios, todo eso nos va a servir mucho acá. Un poco vamos a trabajar ya un poco más sencillo, no vamos a ver muchos temas sobre operaciones, sobre sumas, ¿no? El programa nos va a hacer algo más sencillo en nuestro trabajo, ¿no? Bueno, en esta parte también nos faltaría un poco tocar algunos temas teóricos tal vez, pero lo hay que hacer también de manera práctica sobre lo que es costos indirectos, gastos generales, utilidad, sobre la fórmula polinómica también que vamos a desarrollar en este presupuesto, ¿no? Entonces, todos esos temas vamos a desarrollarlo a continuación, bueno, en el transcurso de nuestras lecciones. Bueno, el S10 Presupuestos 2005, ¿no? Nos va a ayudar mucho, es un software muy interesante que nos va a permitir elaborar nuestros presupuestos de obra, ¿no? Ahí nosotros podremos definir los títulos, partidas, recursos, ¿no? Correspondientes o lo que nosotros conocemos, lo que nos da nuestra norma técnica, ¿no? La norma técnica. También crearemos presupuestos, subpresupuestos, el análisis de precios unitarios, ¿no? Que es muy importante. También formularemos, ¿no? Lo que corresponde a nuestro pie de presupuesto, ¿no? Para hallar nuestro presupuesto total, ¿no? Teniendo un costo directo, los gastos generales, ¿no? Si tenemos IGB, la utilidad y todo eso, ¿no? Entonces, también vamos a elaborar nuestra fórmula polinómica. Todo esto vamos a desarrollarlo con nuestras prácticas que vamos a nosotros trabajar. Entonces, nosotros vamos a tener diferentes tipos de escenarios dentro del S10, donde vamos a trabajar, por ejemplo, nuestra cabecera, nuestro cuerpo, nuestro pie de presupuesto, ¿no? Entonces, en el pie de presupuesto nosotros tendremos diferentes escenarios, por ejemplo, con respecto a lo que es nuestro cuerpo, con respecto a lo que es nuestros datos generales que vamos a desarrollar también, ¿no? Nuestros títulos, partidas, metrados, lo trabajaremos en nuestra hoja del presupuesto, por ejemplo. Vamos a ir comprendiendo en todo este tema una vez que ingresamos y vayamos desarrollando todo nuestro trabajo. Entonces nosotros tendremos unas hojas de presupuesto, también de análisis de precios unitarios, un listado de recursos, ¿no? Con respecto a qué, a la mano de obra, los materiales, cuánto, qué cantidad, cuántos metros cúbicos, todas esas partes interesantes, importantes, nosotros vamos a desarrollarlos en el S10, ¿no? También haremos un cálculo de los gastos generales, se puede hacer un cálculo de los gastos generales. Vamos a trabajar también la fórmula polinómica, ¿no? Este interesante tema. Entonces vamos a ver más o menos, antes de ingresar al programa del S10, vamos a ver el interfaz del S10 de esta manera. Nosotros tenemos en esta parte nuestra barra de título, ¿no? Del S10. Tenemos en esta parte de aquí nuestra barra de menú para que vayamos conociendo un poco nuestro software donde vamos a trabajar nosotros, ¿no? Entonces tenemos también botones comunes para todos los escenarios. Estos botones que van a cambiar según el escenario donde nosotros trabajamos. Entonces aquí vamos a tener los botones de acceso a los diferentes escenarios, como decíamos, ¿no? Datos generales, ¿no? El nombre de la obra que vamos a realizar, ¿no? ¿Quién es el cliente? Por ejemplo, vamos a trabajar en datos generales, ¿no? Entonces, según nosotros ingresemos con estos botones, vamos a ver que este espacio, este escenario va a cambiar, ¿no? Tenemos hoja de presupuesto, tenemos también otros diferentes botones de planeamiento, precios, que vamos a ir conociendo, ¿no? En esta parte tenemos el árbol donde van a estar ubicados nuestros archivos, ¿no? Todo el escritorio,
la bandeja, el archivo central que podamos nosotros ver, ¿no? Esto también lo podemos ocultar, podemos verlo. Acá tenemos toda esta parte, va a ser el escenario, ¿no? Entonces, la parte de abajo sería la barra de estado y más o menos, ustedes vayan conociendo, sería el interfaz del S10. Entonces, nosotros, si tendríamos que ver algunos puntos importantes en este S10, vamos a ver que esto va a ser nuestro icono de ingreso. Nosotros vamos a ingresar mediante este icono al programa y estos tres comandos que nosotros vamos a tener, los botones de acceso a los escenarios, van a ser uno de los más importantes, ¿no? De datos generales, donde hay que trabajar lo que es la cabecera, hoja del presupuesto, que también vamos a verlo en el S10, donde vamos a trabajar el cuerpo, ¿no? Todo el cuerpo, donde vamos a trabajar nuestros títulos, nuestras partidas, ¿no? Y también está el pie del presupuesto, ¿no? Que va a ser como que cerrando ya para hallar nuestro presupuesto total, ¿no? El diseño del pie del presupuesto, donde vamos a ver, vamos a incluir si corresponde a nuestro IGB, ¿no? Nuestra utilidad, nuestros gastos generales, ¿no? Bueno, entonces, si nosotros ya vamos a empezar a trabajar lo que es nuestro presupuesto, vamos a ir conociendo, ya habíamos visto un poco de las partes de la estructura, pero acá tenemos un presupuesto, ¿no? Este es un presupuesto donde nosotros vamos a empezar a trabajar, ¿no? Todo en el S10. Entonces, habrán partes que nosotros vamos a trabajar, ¿no? En diferentes escenarios. Los datos generales, la hoja del presupuesto y el diseño del pie de presupuesto. Sobre todo estas partes, como decíamos, va a ser muy importante, ¿no? Vamos a trabajar los datos en la cabecera, ¿no? Tenemos ya nuestros metrados, ya sabemos nuestros metrados, nosotros hemos trabajado, tendremos ya conocimiento de nuestros metrados, sabremos más o menos cuáles son las partidas correspondientes que tiene nuestra obra, ¿no? En nuestros ejemplos también vamos a tener ya todos estos datos, toda esa información, nosotros tenemos que procesarlo, ¿no? Hemos trabajado nuestro análisis de precios unitarios, entonces se va a multiplicar aquí, ¿no? Nosotros no vamos a estar multiplicando, sino automáticamente se va a multiplicar, tendremos un parcial, un costo directo al final, ¿no? De nuestras partidas tendremos un costo directo, ¿no? Eso como el fin que tiene el cuerpo, ¿no? El trabajo del cuerpo, en este caso, todas nuestras partidas nos van a dar un costo directo, ¿no? A partir de ese costo directo, nosotros vamos a trabajar nuestro pie de presupuesto, ¿no? Esta parte de aquí, donde a partir del costo directo de esta cantidad vamos a nosotros agregar, vamos a trabajar los gastos generales, la utilidad si corresponde, ¿no? Según el tipo de obra que tengamos, ¿no? Al final sumaremos, vamos a añadir algunos porcentajes si tiene que ser el IGB, entonces, y tendremos el presupuesto total. Ahora, nosotros podemos descargar esta primera práctica, descárguenlo dentro de su aula virtual. En esta lección, nosotros podemos descargar esta práctica para poder guiarnos, ¿no? Vamos a realizar este primer trabajo, ¿no? Esta primera práctica. Entonces tenemos aquí un presupuesto, pero también tenemos el análisis de precios unitarios, que también vamos a utilizar, ¿no? Acá tenemos el análisis de precios unitarios, también lo tienen, son dos hojas. También tenemos la fórmula polinómica que vamos a desarrollar, ¿no? También esto vamos a desarrollar nosotros, esta es la fórmula polinómica. Tenemos que hacer el ejercicio, veremos un poco de teoría también para poder desarrollarlo. Vamos a hacer nuestra primera práctica, ¿no? Entonces, nosotros ya tenemos que trabajar propiamente un presupuesto, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, acá tenemos los datos, la primera parte. Vamos a trabajar en los diferentes escenarios. Ahora que vamos a ingresar al S10, vamos a estar viendo las partes importantes. Vamos a explorar el S10. Entonces, acá tenemos nosotros esta parte del metrado, ¿no? Nosotros ya decíamos que tendríamos que saber complementar todos nuestros conocimientos, ¿no? Sobre partidas, títulos, ¿no? Sobre unidades de medida. Tenemos ya los metrados, vamos a tener una cantidad de metrados. Hemos hecho ya nuestro análisis de precios unitarios, también vamos a trabajar ahora más sencillo, ¿no? Todo más sencillo ahora, ¿no? Vamos a repasar entonces, ¿no? Repasemos nuestro trabajo de metrados, ¿no? La norma técnica siempre a la mano para poder desarrollar, ¿no? Entonces, aquí nosotros el mismo programa nos va a trabajar o va a sacar nuestro costo directo, ¿no? Vamos a multiplicar, decíamos, el costo directo es la multiplicación, ¿no? Del metrado por el precio unitario.
bueno, la suma al final nos va a dar un costo directo total, ¿no? De todas las partidas. Ahora, en esta parte vendría a ser lo que es el pie del presupuesto, ¿no? Pie del presupuesto. Una vez que tengamos acá un costo directo aquí, vamos a trabajar nuestros gastos generales. También vamos a hacer este ejercicio de los gastos generales, ¿no? Que también podemos trabajarlo en el S10. Vamos a añadir lo que es la utilidad. Vamos a tener un subtotal. A eso le hay que añadir los impuestos del IGB, el 18%. Eso quiere decir que este es un presupuesto por contrata, ¿no? Por contrata, porque acá estamos añadiendo el IGB. Entonces, el IGB hay que sumar con el subtotal y vamos a tener un presupuesto total. Ese es el trabajo, ¿no? Este presupuesto tiene todos los ingredientes correspondientes, lo que nos dice, ¿no? La norma para poder nosotros desarrollar nuestro presupuesto, ¿no? Entonces es importante primero comenzar así, ¿no? Para nosotros correr tenemos que dar un primer paso, ¿no? Es importante entonces trabajar. Si nosotros desarrollamos todo este trabajo, ¿no? Este primer presupuesto pequeño, podemos desarrollar un presupuesto más grande, ¿no? Con mayores especialidades, más partidas, ¿no? Que va a ser de una cantidad mayor, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia con el presupuesto más grande que existe? Simplemente que vamos a trabajar más partidas, ¿no? Habrá más partidas, habrá más cantidad de unidades de medida que se va a trabajar. Entonces tengan presente eso, ¿no? Si nosotros ponemos de nuestra parte, vamos a poder desarrollar todo el trabajo correspondiente. También nosotros vamos a tener lo que decíamos, ¿no? Una fórmula polinómica que en su momento vamos a trabajarlo. Tenemos también el análisis de precios unitarios. A ver que esto se hace simplemente utilizando unos comandos, ¿no? Una presentación se podría decir que es simplemente eso, ¿no? También nos faltaría lo que son el listado de recursos, ¿no? Que simplemente nosotros podemos realizarlo utilizando unos comandos, ¿no? Una vista preliminar que se utiliza, ¿no? En el S10 nada más. Entonces, a manera de recomendación, si nosotros trabajamos nuestro presupuesto, ¿no? Sin utilizar el software, por ejemplo, nosotros podemos trabajarlo. Se ha trabajado así. Claro que la presentación tal vez no es la correcta, ¿no? Podemos hacerlo manualmente, ¿no? Tenemos un metrado, tenemos nuestros planos, ¿no? Nuestros planos impresos, por ejemplo. Podemos trabajar en nuestro metrado, multiplicar por nuestro precio. Tenemos un costo directo, ¿no? Vamos conociendo un poco sobre el presupuesto, ¿no? Desarrollamos todas las especialidades, todas las partidas, tenemos un costo directo total de una suma, ¿no? De todas nuestras partidas. Añadimos según el tipo de obra que tengamos, nuestros gastos generales, nuestra utilidad, ¿no? A este costo directo, tendremos un subtotal y tendremos al final, sumando todas las cantidades correspondientes al pie del presupuesto, una hoja del presupuesto en total, ¿no? Para nuestro trabajo final. Luego podemos nosotros, obviamente hemos trabajado nuestro análisis de precios unitarios, ¿no? Incluso manualmente, como decimos, ¿no? ¿A qué va esto? ¿A qué va la recomendación? Si nosotros podemos trabajarlo manualmente, ¿qué es lo que va a pasar con el S10? Que nosotros vamos a hacerlo todo esto, pero muchísimo más sencillo. El S10 tiene una base de datos que nosotros vamos a trabajar, que al comienzo tal vez va a ser un poco difícil, pero en nuestra segunda práctica, en nuestro segundo trabajo, en nuestro tercero o cuarto, va a ser muchísimo más fácil, ¿no? Muchas veces nos parece un poco difícil el S10, pero no es así, no es nada difícil, ¿no? Si nosotros podemos trabajarlo, este presupuesto manualmente, va a ser muchísimo más fácil trabajarlo con el S10. Eso como recomendación. Simplemente es cuestión de practicar, nada más. Entonces vamos a ingresar al S10, al programa S10 Presupuestos 2005. Hacemos doble clic y vamos a ingresar y se nos presenta este cuadro de diálogo, ¿no? Entonces, el S10 Presupuestos 2005 está trabajando normalmente, no tiene ningún problema en el Windows 7, ¿no? En los anteriores Windows. Entonces, se está instalando sí en el Windows 10, pero en las últimas actualizaciones, ¿no? Las actualizaciones que existe, no está funcionando correctamente, sobre todo gastos generales, ¿no? Lo demás está funcionando correctamente. Entonces, lo que les podría recomendar, que no es lo más óptimo, ¿no? Es que
instalen dentro de su computadora una máquina virtual, ¿no? Entonces ahí ustedes, eso consúltenlo con el servicio técnico, ahí ustedes van a poder instalar el Windows 7, ¿no? Es como tener dos computadoras dentro de una, ¿no? Entonces, tal vez para practicar por un tiempo, simplemente para hacer algunas prácticas, para este, entender el sistema de gastos generales, ¿no? Hacer el presupuesto total simplemente para practicar, les podría funcionar, ¿no? No es lo más recomendable, como les digo, pero funciona. Entonces, consúltenlo, una máquina virtual, y instalar el Windows 7i e instalar el S10, ¿no? Entonces ahí ustedes podrían trabajar. Bueno, entonces cuando ingresamos al S10 presupuestos 2005, vamos a ingresar aquí, y como todavía no tenemos ninguna base de datos, no hemos cargado nada, simplemente vamos aquí a aceptar. Vamos a aceptar y se va a abrir esta parte de los datos generales que normalmente se abren, ¿no? Acá en datos generales vamos a ver todo este escenario, ¿no? Entonces, en esta parte nosotros vamos a un poco explorar todo este tema, ¿no? Vamos a ver algunas partes, pero según pase la práctica que tengamos, ¿no? La primera práctica que hemos ido viendo, luego tendremos una práctica más grande ya, una donde vamos a trabajar más rápido, ¿no? Va a ser una práctica de un trabajo más grande, ¿no? De mayores partidas, de mayor cantidad. Entonces vamos a ir conociendo los diferentes campos, los diferentes escenarios, los diferentes comandos, menús que tiene el S10. Pero ahora un poco vayamos viendo, ¿no? Explorando lo que es. En esta parte, en la parte izquierda del S10, tenemos todo lo que son nuestros botones que nos van a llevar a los escenarios, ¿no? Por ejemplo, decíamos, datos generales, ¿no? Remarcábamos esto, ¿no? Datos generales. Justamente aquí vamos a añadir toda la descripción, el cliente, la ubicación, con qué moneda hay que trabajar, la fecha importante que va a llevar nuestro presupuesto, todo ese trabajo, ¿no? Ahí vamos a añadir, vamos a ver. Entonces, la siguiente parte, esto dentro de presupuestos, ¿no? Si ustedes pueden ver aquí, dice presupuestos. Ojo que no solamente hay presupuestos, sino hay partidas, planeamiento, precios, ¿no? Que también están dentro del S10. Si ustedes hacen clic, van a abrir nuevos temas, ¿no? Vayamos viendo primero esta parte importante que es presupuestos, ¿no? Decíamos que tenemos también hojas de presupuesto. Hacemos clic, es un botón, ¿no? Y hacemos hoja del presupuesto aquí. Y acá vamos a trabajar el cuerpo, ¿no? Las partidas, los títulos, importante de nuestro presupuesto. Luego tenemos el diseño del pie de presupuesto, ¿no? Que es la parte, se puede decir, para obtener el presupuesto total, ¿no? Donde van los gastos generales, si hay IGB, ¿no? Dependiendo la obra que tengamos, ¿no? Por contrata, la utilidad que corresponde también pondremos ahí, ¿no? Vamos a trabajarlo también. Y tenemos lo que son los gastos generales, ¿no? Este cuarto botón también, donde ahí también vamos a trabajar lo que son nuestros gastos generales, ¿no? También existe aquí el botón de fórmula polinómica. Van a ver ustedes que nosotros, cuando hacemos clic aquí, se va a abrir un nuevo escenario y van a aparecer dentro de esta parte, ustedes de aquí, pueden aparecer nuevos comandos, ¿no? Nuevos botones, ¿no? Donde nosotros vamos a trabajar diferente tema, ¿no? En hojas del presupuesto, por ejemplo, van a ver ustedes que existen diferentes tipos de herramientas, ¿no? Estas herramientas van a ser diferentes, ¿no? Entonces, eso también tienen que ustedes explorar. Según el escenario donde estemos, van a ver nuevas herramientas, ¿no? Y estas herramientas van a funcionar solamente en este espacio, ¿no? Entonces, la fórmula polinómica también tenemos aquí. También los precios, ¿no? Esta parte importante que nos va a decir qué recursos tenemos, ¿no? Los recursos que tenemos y todo esto, ¿no? También tenemos cabeceras nota, ¿no? De cabeceras para reporte, tiempos de programación, también presupuestos descompuestos, detalle de recursos. También tenemos lo que son partidas de presupuesto, ¿no? Procesos de selección, presupuesto por partida, tenemos lo que es el planeamiento, tenemos precios, transportabilidad y utilitarios dentro de todo este campo, ¿no? Principalmente vamos a trabajar aquí en presupuestos, ¿no? Esta parte es el árbol, ¿no? Es el árbol, donde se va a ubicar nuestras carpetas, ¿no? Nuestros trabajos. Si nosotros hacemos clic, por ejemplo, aquí dentro del escritorio, se van a abrir algunos archivos que existen ya, que nosotros tenemos.
Hay algunos archivos que vienen por defecto con el S10 que vamos a ir explorando también. Podemos ir explorando, tenemos viviendas, puentes. Y si hemos trabajado algún proyecto, también se va a ubicar aquí, ¿no? Entonces nosotros podemos ver ahí. Es importante también, el S10 trabaja mucho con el orden, ¿no? Hay que posicionarnos en un sitio, ¿no? Según donde nosotros nos posicionemos dentro de este árbol, por ejemplo, también se va a trabajar, ¿no? Por ejemplo, si desglosamos aquí, nosotros vamos a trabajar en un subpresupuesto. En este caso, si nos vamos a hoja de presupuesto, vean, todo va a cambiar, ¿no? Según donde nos posicionemos, el escenario va a cambiar. Según el tema que trabajemos, el escenario va a cambiar, ¿no? Por ejemplo, estamos aquí, vamos a ingresar a lo que son viviendas, ¿no? A vivienda unifamiliar, por ejemplo, esto viene por defecto, ustedes pueden ver, ¿no? Les decía, ¿no? Según nos posicionemos, no hagamos clic, por ejemplo, en este tema, en este presupuesto, por ejemplo, si ponemos datos generales, los datos que tiene esta vivienda unifamiliar se va a presentar aquí, ¿no? Y obviamente van a haber algunos comandos, van a aumentar herramientas o van a disminuir, van a aparecer nuevas según estemos en el escenario correspondiente, ¿no? Estamos viendo un unifamiliar en este caso, pero en datos generales, y aparece ahí toda la información correspondiente. Si nos vamos a hoja del presupuesto, por ejemplo, vamos a ver aquí las partidas, ¿no? Los títulos, las partidas de estructuras, de concreto armado. Vamos a ver también arquitectura, si tiene arquitectura nuestro trabajo, ¿no? En este caso. Ahora, nosotros, por ejemplo, vamos a ver dentro de hojas del presupuesto, no solamente se trabaja lo que son las partidas y títulos, sino también, vean ustedes, vayan a esta parte, vamos a ir conociendo poco a poco todos estos comandos según vayamos practicando. Por ejemplo, podemos ver, vamos aquí a de modo ver, a esta herramienta, vean aquí, modo ver, hagan clic y vayan a análisis de precios unitarios, ¿no? Cuando hacen clic en análisis de precios unitarios, si nosotros ingresamos, por ejemplo, a encofrado y desencofrado, en esta parte se va a abrir, por ejemplo, lo que es nuestro trabajo que hacíamos nosotros en análisis de precios unitarios, ¿no? Acá están los recursos, están la mano de obra, están los materiales y están los equipos y herramientas, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros hacemos clic aquí en acero, vamos a ver los recursos que se consideran, ¿no? Por ejemplo, vayamos a concreto. Acá habrá herramientas, acá habrá mano de obra, ¿no? Dependiendo del trabajo que se le dé, ¿no? Que tal vez para nosotros no va a ser el correcto, eso también nosotros vamos a ir trabajando, ¿no? Esta es una base de datos que se manejan, que viene por defecto, que nosotros podemos modificar y realizar. Es lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a hacer nuestra propia base de datos. Entonces, podemos ir revisando aquí y acá tenemos este trabajo de análisis de precios unitarios, ¿no? Entonces, vayamos viendo, vayamos explorando toda esta parte interesante. Si ustedes pueden ver aquí, tienen diferentes colores, ¿no? Esto simplemente significa que el verde no tiene mucho trabajo, se podría decir, ¿no? Se ha iniciado simplemente trabajo, no se ha procesado algunos datos. El amarillo se puede decir que está a medio terminar, ¿no? Se han procesado simplemente algunos datos, no se ha terminado totalmente, ¿no? Y cuando está en rojo sí se ha procesado todo, ya se ha terminado ese trabajo del presupuesto, ¿no? Cuando tenemos el colorcito rojo, ¿no? Entonces vayamos explorando esta parte, ¿no? Y la otra parte interesante que podemos nosotros ir viendo, por ejemplo aquí, es que si nosotros, por ejemplo, vayamos a esta parte de estructuras, ¿no? Acá vemos en estructuras, por ejemplo, de esta vivienda unifamiliar, tenemos aquí, o esta de aquí también, podemos ir viendo, acá vamos a ver las estructuras. Obviamente cuando es un título, hemos elegido un título, aquí no se va a abrir nada, porque este título no tiene análisis de precios unitarios, no tiene recursos, ¿no? Eso también tenemos que saber, tenemos que repasar un poco de nuestras partidas, la norma técnica, ¿no? En todo caso, si nosotros tenemos una partida que tiene una unidad de medida, un metrado, sí se va a abrir nuestro análisis de precios unitarios, ¿no? Entonces, en este análisis de precios unitarios, nosotros recién se va a abrir esta parte, ¿no? Si hacemos clic en un título, obviamente no va a tener nada desarrollado aquí, ¿no? Porque este título no tiene unidad de medida, ni metrado, ni precio, ¿no? Simplemente aquí, por ejemplo.
¿no? Pero la otra parte importante es la presentación que vamos a tener nosotros de nuestro trabajo que vamos a realizar, ¿no? Nuestra hoja de presupuesto, nuestro análisis de precios unitarios, como decíamos, es un documento técnico, entonces lo vamos a presentar, vamos a tener un formato de impresión, ¿no? A eso me refiero. Entonces, si nosotros vemos aquí, es simple, ¿no? No hay que trabajarlo así como un Word, como un Excel. Vamos a darle espacio, vamos a darle presentación, cuál va primero. No, vamos a trabajar esto en la hoja del presupuesto. Obviamente va a tener un orden, pero la presentación es una de las cosas fácil que hace este S10, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí, y si nosotros nos vamos aquí a esta vista preliminar, por ejemplo, tenemos aquí, vamos a presupuesto, estándar cliente. Por ejemplo, aquí nosotros usamos los márgenes, aceptamos una vista previa, ponemos en aceptar, poco a poco hay que ir viendo eso. Por ejemplo, ustedes vean y simplemente aquí ya tenemos una hoja, ¿no? Vamos a ver aquí, tenemos una hoja. Ahora nosotros lo vamos a convertir, lo podemos exportar a PDF, a Word, a Excel, también lo hay que hacer, ¿no? Vean que ustedes qué sencillo que es, ¿no? Si hemos trabajado, no tienen que trabajar mucho en la presentación, ¿no? Casi nada, ¿no? En la presentación no se tiene que trabajar. Hemos trabajado el análisis de precios unitarios, hemos trabajado todo nuestro cuerpo, pero la presentación va a ser una de las cosas más fáciles que vamos a tener en el S10, ¿no? Y de igual manera por ejemplo, acá tenemos, a ver, vamos a ver aquí. Por ejemplo, aquí una vista preliminar de nuestros análisis de precios unitarios. Como ustedes pueden ver, hemos trabajado tal vez con un poco de desorden, puede ser, ¿no? Pero nuestra presentación de nuestros análisis de precios unitarios, mira, como ustedes pueden ver, está totalmente ordenado, ¿no? Como manda la norma, ¿no? Como debe ser en todo caso, ¿no? La presentación, ¿no? Tenemos la descripción del recurso, mano de obra, ¿no? Cómo está la cuadrilla, ¿no? Lo ordena, ¿no? Cómo está la cuadrilla, cuál es la cantidad, si le hemos puesto un precio, si tiene un precio y tiene un total, ¿no? Entonces, muchísimo más fácil, ¿no? Trabajar en el S10. Vean que es muy, muy práctico, ¿no? Incluso los precios acá, vamos a ver, vayan a esta parte, ¿no? Vayan a esta parte de presupuesto, en precios, por ejemplo, vamos a ver aquí, por ejemplo, cuánto es la unidad de medida de nuestros recursos, qué cantidad existe, ¿no? Cuánto es la cantidad de estas horas hombre, de estos kilogramos, cuánto es el precio, ¿no? Acá podemos cambiar también nosotros el precio, ¿no? Lo podemos hacer de diferentes maneras, podemos trabajar aquí y nos da el total, ¿no? Cuánto de capataz, cuánto en acero, cuánto en alambre. Bueno, entonces vayamos revisando poco a poco todo este tema, ¿no? Ustedes pueden ir a vista preliminar, pueden estar viendo, ¿no? Ahora nosotros, si ustedes pueden ver aquí, nosotros tenemos lo que son la barra de menús, las barras de herramientas, ¿no? Donde vamos a tener este espacio y los botones de los diferentes escenarios que vamos a trabajar. Simplemente, en todo caso, van a ser estas partes importantes, ¿no? Vamos a ir viendo cada una de estas herramientas, ¿no? Como hemos visto algunas, por ejemplo, ahora, ¿no? Que son importantes, pero que son fáciles de usar, ¿no? No es nada muy complejo, como les decía, no es por quitarle mérito un poco al S10, pero ustedes pueden ver, no es tan complejo, ¿no? Es un Excel más avanzado, se podría decir, ¿no? Uno más, no es muy complejo en todas sus líneas, ¿no? En todos sus comandos y todo eso, ¿no? Parece, no se confundan, simplemente parece, ¿no? Entonces hemos revisado todas las características. Ahora nuestros comandos que existen, por ejemplo, acá en de hojas de presupuesto, acá tenemos bastantes herramientas que son simples, vamos a utilizarlo, pero poco a poco, ¿no? Según vayamos practicando, vamos a saber para qué sirven algunos comandos, ¿no? Que son simples, ¿no? No hay que ahora un poco confundirnos. Bueno, en la siguiente lección comenzaremos a realizar nuestra práctica directamente y utilizaremos los comandos correspondientes. Nos vemos en una siguiente lección.